buenas tardes. En el Día de la Patria, el país se sentía en peligro en función de la crisis, de la presencia del Fondo Monetario Internacional, de todo lo que sabemos, las corridas bancarias, los desvaríos del gobierno, la pobreza creciendo entre los más vulnerables de la Argentina y siempre una enorme concentración de riquezas de aquellos que son los más poderosos. Por eso el pueblo le puso calor a las calles de Buenos Aires hoy, con sus cantos, con su entrega, con sus banderas. Fue una marcha absolutamente increíble, tanto que los sectores de los medios oficialistas tuvieron que cambiar, porque habían promocionado la marcha durante toda la semana como convocada por algunos actores K. En realidad, 3 actores K eran los mencionados. Cuando vieron la dimensión de la marcha, el fervor, la alegría de la gente por poderse reunir para protestar por la presencia del Fondo Monetario Internacional, pusieron directamente la oposición, porque si no se da una contradicción. Por un lado se dice que el kirchnerismo ha muerto y por otro se muestra esta concentración y se dice que la convocatoria era de ese sector político. Tengo para mí que no era así, que fueron muchas personas de distintos sectores, fueron todos los que en estos momentos tienen ganas de decirle al gobierno: pará un poco la mano. El Fondo Monetario Internacional ya es demasiado para todo lo que venís haciendo, que por otra parte a lo mejor tiene que ver con las recetas del Fondo Monetario Internacional. En esa convocatoria, por supuesto, estuvieron también sindicalistas importantes que posiblemente a partir del 22 de agosto lo sean todavía más, sobre todo si se mantiene la inacción o la acción tibia, leve, escasamente comprometida de la conducción actual de la CGT. Y entonces habló, por ejemplo, Pablo Moyano. La continuidad, creo que la continuidad de la movilización del 21 de febrero, cuando camioneros convocan una movilización, sobrepasa nuestro reclamo y fue una multitud impresionante a través de los movimientos sociales, las 2 centrales sindicales, sindicatos de la CGT. Bueno, esta es la continuidad de esa pelea que estamos llevando adelante contra un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores, sino que gobierna para un solo sector, que son los bancos, las mineras, el campo. Vos fijate que todos los ataques están recibiendo los trabajadores a través de esta política económica, a través de los tarifazos, a través de ponerle paritaria de una ridiculez del 15% con la inflación, va a ser casi el doble de los despidos, de las suspensiones. Y creo que la frutilla del postre es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para precisamente entregarle la reforma laboral así al gobierno y a los empresarios. Por supuesto, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, uno piensa en el trabajo y si va hacia ese lugar, tiene que pensar en la Confederación General del Trabajo. El bancario Sergio Palazzo, posiblemente el sindicalista que más prestigio ha reunido en los últimos tiempos, puso en el banco de los sueños la posibilidad de que los trabajadores encuentren un camino más enfático para oponerse a estas políticas del gobierno que ya llevan más de 2 años y con las cuales los trabajadores, la cúpula, muchísimas veces se mostró de acuerdo o demasiado tibia. No nos olvidemos que al cabo del primer año estaban brindando en la Casa Rosada con el gobierno y había decenas de miles de trabajadores que habían perdido sus puestos y ya se podía advertir cuáles eran las políticas del gobierno. Por eso es importante, mueve a la fe lo que dijo esta tarde en la marcha multitudinaria, emocionante y fervorosa hacia el obelisco Sergio Palazzo. Sí, lo primero es expresar la alegría de ver a tantos compatriotas en la calle un 25 de mayo. Nosotros venimos a celebrar esta fecha patria primero y segundo venimos a expresar con claridad nuestro desacuerdo con las políticas que lleva adelante este gobierno, entre ellas su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pedimos por la derogación de la ley previsional que afectó a muchos jubilados, a prácticamente todos. Pedimos también porque no se ha tratado un proyecto de flexibilización laboral en el Congreso y que se mantenga el poder adquisitivo del salario y los derechos de los trabajadores. Y claramente creemos que todo el conglomerado de argentinos que está citado hoy acá expresa ese sentimiento de bronca contra el tarifazo que no se puede pagar y contra las políticas económicas del gobierno. Celebro que uno de los integrantes del triunvirato haya planteado la necesidad de una medida de fuerza desde la corriente federal, las 2 CTA y los sectores del Consejo Directivo que le responden a Hugo y Pablo Moyano. Hace rato que venimos expresando esto y vamos a requerir un plenario de secretarios generales para pedir que la CGT decrete una medida de fuerza nacional junto con las otras centrales de trabajadores.
El tema era el Fondo Monetario Internacional, en un día de la patria. Justamente de eso se trata, de soberanía, de buscar el camino propio, de que las políticas que aplican, ya que se votó un gobierno, sean las de ese gobierno, hasta que si son equivocadas, sea sustituido democráticamente como correspondería. Pero no votó la gente al Fondo Monetario Internacional para que venga a dictar las políticas económicas, que por otra parte siempre son de hambre, de privación para los más vulnerables. Es verdad que la marcha fue convocada por distintos sectores, los más variados que usted pueda imaginar. Por eso estaban presentes allí estos sindicalistas. También es cierto que un sector del kirchnerismo estaba fuertemente presente, sobre todo con esta carta que a través del cohete a la luna, el espacio tan importante que tiene Horacio Berbisky, escribió temprano Cristina Fernández de Kirchner. Vale la pena tomar algunas de las consideraciones de Cristina Fernández. Al desastre económico no se le puede sumar la tragedia de la violencia. A la irresponsabilidad de haber llevado a la Argentina a este desastre económico no se le puede sumar la tragedia de la violencia. Es necesario recordar que nada bueno ocurrió para nuestro país cuando se quiso reemplazar a la razón por los palos o se impuso el silencio frente a los reclamos del pueblo. Escribió más todavía. Néstor Kirchner asumió con el mayor default de deuda soberana de la historia del mundo sobre su espalda. A los 2 años y medio de gestión, Néstor Kirchner había reestructurado el 76% de la deuda externa defaulteada y pagado íntegramente la deuda de la Argentina con el FMI, permitiendo así al gobierno comenzar a desarrollar una política económica con autonomía nacional en la toma de decisiones. Y finalmente, a diciembre de 2015, nuestro país contaba con la deuda soberana más baja de su historia y una de las menores del mundo en relación a su PBI. Por si esto no bastara, en los 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri ingresaron más de 100.000 millones de dólares en concepto de nuevo endeudamiento y se batieron récords globales de toma de deuda. La firma del 30º acuerdo stand-by con el FMI solo va a deparar mayores males a la nación argentina y mayores dolores a su pueblo. Esta fijación de Cristina Fernández de Kirchner con el Fondo Monetario Internacional es la que siempre los líderes progresistas de la América Latina manifestaron durante los últimos años. Cuando aquí nos habíamos olvidado del Fondo Monetario Internacional, los mandatarios igual estaban muy atentos a la posibilidad de que se hicieran presentes y eran enormemente críticos de las políticas que habían desplegado para América Latina. Yo llegué a la presidencia. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos para garantizar que entran, por un lado, los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. El Banco Central no era independiente, dependía del Fondo Monetario, las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos dijeron durante aquellos años siempre lo mismo respecto al Fondo Monetario Internacional. Y ahora que se lo podemos contar a más gente en el mundo, porque en este instante ha vuelto YouTube a tomar C5N, vamos a recorrer lo que el Fondo Monetario Internacional es como amenaza. Mire, vamos a recurrir a diarios que no son Pravda de Moscú, como suelo decir, son los de la derecha. Mire lo que dice Clarín.
Mauricio Macri debe podar 200.000 millones más para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se lo está diciendo el padre de la criatura, se lo está diciendo Clarín, nada menos. Sigamos con las consecuencias que va a tener la presencia del Fondo Monetario Internacional. Los retiros voluntarios, esto es lo que se le ocurre a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Abrió una lista de retiros voluntarios para empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Puede ocurrir que 300.000, que es el número, estén habilitados para retirarse voluntariamente de su trabajo. Pero además, el Fondo Monetario Internacional implica siempre un riesgo y una mirada muy severa sobre el país. Está creciendo el riesgo de default a tal punto que se está gastando muchísimo dinero en seguros contra el default. Mire lo que es el anuncio que se hace por parte de BAE. Tras el 28 ¿se acuerda? El 28 de diciembre, se triplicó el volumen de seguros contra default argentino, porque lo que crece es el miedo. ¿Y cómo no va a crecer el miedo? Si ahora le voy a contar que por la falta de consumo, en los próximos 3 años, lo saben los empresarios, lo anuncian, lo dicen, 80.000 trabajadores industriales se podrían quedar sin trabajo porque no hay consumo. Si no hay consumo, ¿para qué van a estar las fábricas? Y si no están las fábricas, ¿para dónde van a estar los trabajadores? Pero esto es inexorable cuando se dan las políticas neoliberales, acuciadas además por la necesidad de cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Pero ellos siguen remarcando. Es decir, los empresarios, pese a la ocurrencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diciendo vamos a marcar, vamos a poner en una pica, la cabeza en una pica de los empresarios que estén remarcando. Bueno, siguen, las remarcaciones son lo que más crece, señala página 12. Distintos relevamientos, todos los que se han hecho, confirman efectivamente una disparada de los precios y los bienes esenciales. Hoy veía un cuadro del artista plástico Gabriel Perrone, en 25 de mayo. Él mismo daba a entender, describiendo lo que este cuadro significa. 25 de mayo, una mirada sobre la patria. Difícil festejar una patria que más de 200 años no tiene resuelta su historia, que no reconoce sus mártires, que sigue pensándose Europa para diferenciarse de sus hermanos latinoamericanos. Ojalá esta patria intente nuevamente retomar la búsqueda de su identidad, de la justicia social, de su verdadera libertad y soberanía. En el día de hoy, escrito por el artista Gabriel Perrone en ese cuadro formidable que estaba haciendo con una patria acuciada por estos males. Y en el Día de la Patria, como siempre, un Te Deum muy especial. Lo que más importaba era la mirada de la Iglesia, si es que importa la mirada de la Iglesia. ¿Importa? Bueno, entonces aquí lo que estaba en juego era la situación económica. El aborto es un tema muy sabido, muy conocido en cuanto a la posición de la Iglesia, pero los medios de comunicación que llamamos dominantes, y muchas veces son simplemente diabólicos, ponían en sus títulos a las 11 de la mañana que el tema fundamental del mensaje de Poli había sido el aborto. Vamos a ver, echemos un vistazo. El mundo se enteraba que en el Te Deum Mario Poli rechazó el aborto. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara. ¿Qué estaban pasando por alto? Lo que estaba diciendo Poli desde el comienzo, desde las primeras palabras, desde que saludó, estaba hablando de la inequidad, de la injusticia, de los ricos que se quedan con todo y de los pobres. Se lo estaba diciendo en la cara a Mauricio Macri. La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. Le está hablando muy claramente. Macri sabe para quién era ese mensaje. Por eso se retiró del Te Deum con una cara como la que el Papa Francisco le puso cuando él fue a saludarlo. Vale la pena hacer el recorrido en la salida de Macri, que luego de esta forzada sonrisa se mostró muy serio hasta que abandonó la catedral. Vale la pena seguirlo porque la molestia de Macri no puede haber sido por lo que se dijo del aborto, porque es bien conocido, sino por lo que Poli le había dicho. Sigamos escuchando a Poli. El primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños,
los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Terminado el discurso, seguían insistiendo. Todos los medios y los portales que se juzgan importantes estaban diciendo que lo más trascendente había sido el aborto. Todos los títulos, mire La Voz del Interior, mire La Nación. Ante Macri el cardenal rechazó el aborto. Esto era lo que el mundo leía. Lo que había pasado no era que Poli le había cantado las 40 sobre la situación económica, sobre la pobreza, sobre los desvalidos, sobre los desventurados de la Argentina en tiempos neoliberales. La Nación, Poli Francisco nos enseña que la defensa del no nacido debe ser clara, firme y apasionada. Vale la pena en ese marco escucharlo. Otra vez a Poli, sigue hablando de lo que es la inequidad, la desigualdad hoy creciente en la Argentina neoliberal. Un sabio estudioso del pasado de la humanidad aseguraba que en la historia no dominan las fuerzas económicas, sino las espirituales. Y yo humildemente adhiero a ese pensamiento. El mensaje de Poli tenía un carácter muy fuerte en los términos económicos, en cómo se desarrolla la vida hoy día en la Argentina. Por supuesto, se piensa inmediatamente en el Fondo Monetario Internacional, que recibió la reprobación del pueblo argentino con miles y miles de personas, en una marcha que después vale la pena mostrar nuevamente porque será inolvidable. Eso sí, un pequeño blooper de Macri al persignarse, estudió en un colegio católico, podría tener un poquito más de precisión a la hora de persignarse, pero eso es apenas una anécdota. Los ganadores, en los que piensa seguramente Poli, son siempre los mismos, son los más ricos. Una pulseada con el campo, inesperada, ciertamente algo que nadie hubiese imaginado que podía suceder. El gobierno de Macri, presionado por el Fondo Monetario Internacional, que le dice, está bien, recortado 200.000 millones, 300.000 millones, pero además tenés que recaudar. Así que a la gente del campo le vas a tener que pedir un poco, no mucho, pero le vas a tener que pedir un poco. Pues el campo jugó de una manera casi violenta contra esa idea que tenía el gobierno, el ministro Duhovne, apañada de alguna forma por el propio diario Clarín. Miren lo que pasó ahora. El verbo utilizado, postergar, es muy interesante, porque es como que todavía el gobierno mantiene la expectativa. Por el reclamo del campo, el gobierno posterga los cambios en las retenciones. Y esto también es injusto. Usted que es jubilado, cuando protesta y se enoja, no le cambian la ecuación negativa que el gobierno ha fijado. Usted que es trabajador y va a discutir las paritarias del 15%, no le cambian la jugada, se la mantienen con enorme énfasis. Usted que es docente y va a pedir a María Eugenia Vidal un aumento que se corresponda con la tremenda inflación que otra vez tenemos este año, no lo van a escuchar, por el contrario, van a ser duros, van a ser severos, se van a mantener. Usted es pensionado no contributivo, 170.000 han perdido las pensiones no contributivas, entonces va en silla de ruedas. En el único país que yo recuerdo donde se hizo una marcha de protesta en sillas de ruedas y muletas, al obelisco de la ciudad de Buenos Aires, pero no la atendieron, le devolvieron a unos pocos cientos, acaso unos miles, las pensiones no contributivas. El que es vulnerable siempre pierde. En cambio el campo es rico, el campo es poderoso, el campo le dice a Macri, como se lo dijeron varias veces ayer, nosotros te pusimos ahí, por nosotros estás ahí, por nuestro voto estás ahí, ¿qué nos vas a hacer ahora? Le están queriendo quitar una parte nada más de lo muchísimo que han ganado en estos años con Macri, pero no se lo permiten, no se asocian. Inmediatamente fueron a una pulseada que al parecer le ha torcido la mano al gobierno, por lo que dijo, por ejemplo, Chiesa, uno de los hombres referentes del campo más importantes. A pesar de que el ministro de Industria dice que el tema no se está hablando, sabemos que se está tratando. En retenciones de la soja, Echeverri podrá venir de la sociedad de la Argentina, pero nosotros no nos representó nunca. Por eso hay 4 entidades. Lo que vimos es inconmensurable. Todo el mundo votó un cambio de esperanza. ¿Que nos podríamos haber equivocado? Seguramente que sí. Si el gobierno hace esto, nos va a tener enfrente la vereda de enfrente. Si el gobierno hace esto, nos va a tener enfrente la vereda de enfrente. Mire usted, mire qué amenazante, ¿verdad? Este es el poder que ellos sienten que tienen. Y ante ese poder, ya ayer a la tardecita,
estaban declinando las intenciones, o por lo menos la discusión era tremenda, por lo que dijo Chiesa o por esto que dijo Violcati. ¿Se acuerda de Violcati? Buscar solucionar con un parche algo que provoca hambre para mañana, ¿no? No tengo ningún empacho en decir que lo he votado y creo que el éxito de este gobierno depende de nuestro futuro como país, ¿no? Tampoco uno quisiera que se esté gobernando por prueba y error, ¿no? Una veces busca más eficiencia, pretende más eficiencia. Yo creo que sobre el campo no ha tomado todavía, salvo las iniciales que han sido muy positivas. Después fue quedando un poco en el camino. La carga impositiva que está sufriendo el campo es inmensa. Tenemos que crear condiciones más estables, y si no hay normas estables, si no hay confianza, se hace muy difícil invertir. Y además el gobierno conoce perfectamente el daño que puede causar con esto a la producción futura, ¿no? Esta nota de nuestro talentoso colega Juan Amaurina en La Patriada marca ese retorno fuerte de Violcati, un hombre muy recordado en las luchas del campo, y sale a decir enfáticamente cuál será la situación de Macri frente a un campo que siempre la pide toda, naturalmente, si llueve porque llueve, si hay sequía porque hay sequía, defienden sus intereses. El problema es que para defender los intereses de la gente frente a los intereses de los más ricos, el gobierno lo puso a Echevere, por ejemplo, y Echevere estaba enloquecido, llamando a todo el mundo dentro del gobierno, ante Macri: me están llamando de todos los lugares del campo argentino, los vas a perder a todos, no podés hacer esto. Le hicieron la cabeza a Macri, Macri se asustó, como diría Muñoz, ¿se acuerda del gran relator? Arrugue de barrera, decía él, cuando los jugadores se ponían así frente al pelotazo que le podía venir. Bueno, esto es lo que hizo Macri, arrugue de barrera, ponerse de rodillas frente a ese reclamo que le hizo el campo. Mire, quiero darle una cifra. ¿Sabe cuánto el campo gana en 2018 respecto a los parámetros que tenía en 2015? 66.000 millones de pesos. La exigencia del Fondo Monetario Internacional al gobierno les quitaría 28.000 millones de pesos. Igual, con relación al 2015, y paso por alto todo lo que se llevaron de ganancias en 2016 y 2017, sería de 38.000 millones, pero no se alcanza a 38.000 millones. ¿Qué viene el Fondo Monetario Internacional a meterle la mano a ellos? ¿No sabe el Fondo Monetario Internacional quiénes pusieron a Macri en el gobierno? ¿Qué viene contra nosotros? Y Macri los escucha, nos va a traicionar Macri. Y le pasaron todas las facturas, todas juntas. Ha sido una locura lo que ocurrió ayer a la tarde. Depresiones, etcétera. Eso que usted no puede hacer. Para pedir mejor salario, para pedir mejor jubilación, para pedir la pensión no contributiva. Si es científico, pide para no tenerse que ir otra vez del país. No lo escuchan, ni lo miran, ni saben, no lo reciben. Esto es así. En cambio, a los que tienen mucho poder, la UIA, el campo, cuando tienen factores de presión, inmediatamente los están escuchando. Esta es la cifra. A todo esto, vale la pena decir que el marco general de la vida de la Argentina tiene que ver con una justicia que todos los días toca fondo. Yo no sé cuántos fondos tiene la vida. ¿Cuántas veces se puede tocar fondo? ¿Cuál es el fondo que está después del fondo? ¿Será el Monetario Internacional? Porque de verdad, es tremendo lo que sucede. ¿Sabe a quién absolvieron en la justicia de Macri? ¿A Macri? Así es. ¿Se acuerda del blanqueo lavado que hicieron? Que había una denuncia muy pero muy fuerte realizada en aquel momento. Una jueza del sistema, María José Sarmiento, dijo que ya había sido hecho aquello y por lo tanto lo absolvió a Mauricio Macri. Lo absolvió a Mauricio Macri de lo que... Acá está, la justicia cerró ayer la causa contra el presidente Macri por el decreto que modificó la ley de blanqueo, yo agrego lavado, y permitió que familiares de funcionarios puedan adherirse a ese mecanismo. Así lo dispuso la jueza María José Sarmiento. Acuérdese de este nombre porque siempre va a fallar para el lado de la injusticia, salvo que para usted sea justo, que a Macri le permitan hacer aquello que denunció muy bien Horacio Berbisky, cuando nadie sabía, cuando el propio Macri jamás había pensado que lo de su hermano, lo de su familia, lo de sus amigotes, los que habían traído cientos de millones de dólares al país, ellos, porque después eran muchos más, los que habían traído, iba a conocerse. Conseguí, digamos, tirar del hilito y obtuve la información de que Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos, que equivalen a 35 millones y medio de dólares. Ahora,
Esto hay que ponderarlo en comparación con la declaración jurada de su hermano presidente. 126 entre 82 en la declaración jurada y 44 en el fideicomiso opaco. Sumados los dos, son 126. El hermano blanqueó por 5 veces más. Pero faltaba en esta presencia de Berbisky señalar también, y lo hizo por cierto, lo que trajo Caputo, el amigo del alma, y lo que trajo Mindlin, el que le compra las empresas a Macri. Uno no cree que sea así, pero es el que figura como tal. Grandes ganadores, por otra parte, de las empresas que prestan servicios. Bueno, 200 millones de dólares, nada más que entre esos tres, que quedaron afuera, por supuesto, y que pagaron para volver el 5%, porque deben haber sido de los primeros que lo trajeron, contra el 35% o más que corresponde pagar por derechos de ganancias cuando se ganan estas cifras escandalosas. 35 millones de dólares nada más que el hermanito de Macri, que debe ser menos en la familia que Macri. Imagine la que tiene él, y la que tiene el papá, y la que tienen todos ellos, siempre amasada en torno a lo que ha sido el Estado. Para que usted vea la injusticia que se comete. Ahí tiene los 27 días que han transcurrido ya de prisión de quienes son los propietarios de este canal, al que quieren callar de cualquier manera, al que se quieren llevar por delante porque hay ciertas cosas que ellos no pueden escuchar. Están acusados, y posiblemente es correcto, de no haber pagado 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos es una cifra. Pero todos los empresarios deben cientos, miles, y todos acuerdan. A ellos no les permitieron pagar y los pusieron presos. A los que trajeron 116.000 millones de dólares, 2.900.000 millones de pesos, si mal no he sacado la cuenta, los absuelven. Esta es la justicia en la Argentina. Por lo tanto, es muy grave la mentira sobre el Tedeum, es muy grave la presencia del Fondo Monetario Internacional, es muy aliviador que el pueblo salga a la calle y cante en un día que será inolvidable, un 25 de mayo, en el que hicieron patria de verdad, porque salieron a pelear por la soberanía, salieron a pelear por la dignidad. La dignidad de un país es la dignidad sumada de cada uno de sus habitantes, y cada persona que hoy salió a la calle de Buenos Aires se sintió más digno que nunca, porque estaban peleando contra algo que ha sido siempre feroz, contra la República Argentina. En ese marco, de todas maneras, lo más grave de la Argentina sigue siendo la caída vertical, no se sabe ya hasta dónde, de la justicia del país. Muchas gracias.